En el marco de un segundo informe de actividades de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, el ministro en retiro, Arturo Saldívar Lelo de la REA, señala que engañó a los trabajadores del Poder Judicial, incluso se engañó ella sola. No ha habido una presidenta de la Corte tan cuestionada como Norma Piña, tan equivocada y, bueno, le agregamos hechos de corrupción que son del dominio público. Estas declaraciones de Arturo Saldívar Lelo de la REA se dan en el contexto del segundo informe de gobierno, donde la ministra presidenta, Norma Lucía Piña, dice que cada poder debe cuidar la legitimidad de sus procesos. La reforma judicial y la tómbola cambiarán el proyecto de vida de integrantes del Poder Judicial que quieren hacer carrera en el ramo, que se venían capacitando por décadas. ¿Y cuándo les tocaba? Cuando ustedes decían, porque es un secreto a voces, el nepotismo rampante que hay en el Poder Judicial. Norma Lucía Piña Hernández tuvo una entrevista exclusiva con el periódico El Universal, después de que se conocieron las diversas inconsistencias en las listas de aspirantes del Comité de Evaluación. Estos son los errores que se tienen en una proporción tan amplia de los interesados en participar. Norma Lucía Piña Hernández aseguró que los demás poderes deben hacerse cargo de la legitimidad de sus procesos en la selección de candidatos judiciales. En contraste, afirma con contundencia que el Poder Judicial ha cumplido con lo que marca la Constitución al establecer reglas para garantizar la idoneidad de los aspirantes bajo principios de máxima transparencia. Es una entrevista que concedió al periódico El Universal y que obviamente retomó el chayoterísimo Ciro pero ahí estaba el ministro Saldívar. A ver, y esto es parte de lo que dijo Ciro, tratando de componer lo descompuesto, Hoy presenta pues el que quizás sea su último informe como presidenta de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Le da una entrevista al Universal y ahí ella señala algo pues, que hemos comentado nosotros y que creo que es difícil de objetar. Dice, la reforma judicial y la tómbola cambiará proyectos de vida de muchas jueces, magistrados y magistradas, y en general de funcionarios del Poder Judicial Federal que habían decidido formarse a través de la carrera judicial. Estamos hablando de miles de personas que se venían capacitando desde hace décadas a partir de la propia evolución de los derechos humanos en nuestro país. Es un tema que hemos tocado desde hace tiempo. Arturo Saldívar, gusto en saludarte, buenos días. Más allá de las virtudes, dudas, críticas, sí hay una generación que se va a ir con esta reforma. Buenas tardes. Bien a bien nunca sabremos cuántos buenos o muy buenos jueces y cuántos buenos o muy buenos magistrados que por la razón que sea decidieron no participar en el proceso de elección habrán terminado sus carreras, Arturo. Buenas tardes. Es una generación que se va a perder con esta reforma. Buenos días, Manuel. ¿Cómo estás? Buenos días, Sofía. Ciro, yo creo que el tema hay que verlo desde otra óptica. Entiendo que desde su irresponsabilidad Norma Piña quiere envolverse en un discurso emotivo, pero me parece que hay que hacer un análisis de qué es lo que va a informar hoy la ministra Piña y qué es lo que ha hecho desde hace 2 años que llegó a presidir la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal. Ella decidió que la relación con el presidente López Obrador tenía que ser una relación de confrontación, de desafío al presidente y de descortesías para tratar teóricamente de posicionarse en una independencia judicial que no estaba en riesgo ni en peligro. Ella fue muy aplaudida en ese momento todo el año pasado por la comentocracia, por la derecha, por los partidos de oposición, y el 5 de febrero de este año, cuando se presenta la iniciativa de reforma judicial por el presidente López Obrador, en lugar de tomar una actitud inteligente, política, de buscar un acercamiento, un diálogo, de tener autocrítica, dobló la apuesta. Se alió claramente con la oposición, claramente. Empezó con un discurso cada vez más confrontativo y desde la Corte organizó lo que ella ha llamado la resistencia. ¿A cuál era su apuesta? Primero, a que Claudia Sheinbaum no iba a ganar.
Segundo, que si ganaba no íbamos a tener mayoría calificada. Y tercero, que aún teniéndola no se iban a atrever a una reforma de ese calado. Fue una apuesta terrible. Norma Piña ha sido una pésima presidenta de la Corte, la peor titular del Poder Judicial que yo recuerde. Y aquí hay algo que la pinta de cuerpo entero. Vean cuál es su publicidad de su informe. Bueno, la publicidad yo se la mostré en otro programa, cuando ella sale con el puño en alto y que somos la resistencia. Pues la resistencia, igual que Alasraqui, igual que, no sé, el propio Pedro Ferriz de Con, no han tenido mayor incidencia en lo que ha pasado en estas semanas, en estos meses. No hay para dónde se pueda hacer Norma Piña. Sí tuvo la osadía de aventarse el tiro en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es evidente que perdió, es obvio, pues la verdad que le fue mal, no le fue bien, pero también malinformó a los trabajadores, les dio gato por liebre. Sí, ella informó a los trabajadores que les iban a cambiar todo, que, bueno, ya sabe usted que los iban a correr, no los corrieron. Y entonces, ¿qué pasó? Sí, Arturo Saldívar tiene elementos para decir que fue una estrategia en la que Norma Piña, sin duda, pierde de calle. Arturo Saldívar dijo más, es decir, se desató y dijo, a ver, pues esto es lo que hizo. ¿Cómo es posible que quiera ser ahora ella la jefa de la resistencia si el jefe es Claudio X? A tener mayoría calificada. Y tercero, que aún teniéndola no se iban a atrever a una reforma de ese calado. Fue una apuesta terrible. Norma Piña ha sido una pésima presidenta de la Corte, la peor titular del Poder Judicial que yo recuerde. Y aquí hay algo que la pinta de cuerpo entero. Vean cuál es su publicidad de su informe. Les pasé alguna foto. Andrea, si podemos ponerla. ¿Qué es lo que ves en la publicidad de Norma Piña para su informe? Lo que ves son protestas. El Poder Judicial en la calle, el Poder Judicial protestando, Norma Piña con una camiseta, con el puño en alto, en los 3 minutos que fue a una marcha. Y eso es lo que vi informar. Un Poder Judicial que su estrategia fue tomar las calles y la ciudadanía ni se enteró porque nunca acompañó ese movimiento. Que su estrategia fue empezar a otorgar suspensiones en casos que nunca se habían dado suspensiones como las que se llevaron a cabo. Y un paro de casi 3 meses con goce de sueldo y engañar a los trabajadores que estaban en riesgo sus trabajos y sus prestaciones, cosa que cada vez queda más claro que no es cierto. De tal suerte que un Poder Judicial que estaba blindado, que estaba en un proceso de autocrítica, en la soberbia, en la arrogancia, en la autocomplacencia, llevó a un enfrentamiento sin entender que no tenían legitimidad social, que la gente, que el pueblo estaba harto de una justicia que no merece tal nombre. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora, las instituciones no son de las personas, las instituciones son del pueblo en México. 1.600, 1.700 jueces y magistrados, juezas y magistradas podrán competir, si así lo deciden, para que el pueblo de México vote por ellos. El resto de los trabajadores del Poder Judicial, a los que alude en esa emotiva entrevista la ministra Piña, pueden estar tranquilos. Se está ya a punto de aprobar en la Cámara de Diputados la ley de carrera judicial. La carrera judicial seguirá fortaleciéndose. Lo único que sucede es que para llegar a juez, magistrado, ministro, tendrá que pasar por las urnas. Esa es la realidad. Claro, es que debe llegar por el lado de las urnas. De otra manera sería tanto como decir, la votación del pueblo es obviamente... pues la votación del pueblo es lo más importante cuando se trata de una elección de esta magnitud. ¿Por qué? Bueno, porque Norma Piña ya arrancó en su segundo informe, no va a informar de cómo engañó al Poder Judicial a los trabajadores. No les va a decir que ella nunca tuvo un plan, que no era cierto que los iban a correr, que siempre se contempló, incluso en el presupuesto de egresos de la Federación, no hay ninguna acción en contra de los trabajadores. Al contrario, tienen pase directo para participar. Creo que un 30% de los actuales magistrados y jueces sí le van a entrar a esa
acción. Ahora, Norma Piña ya está en su segundo informe de gobierno, pues como siempre, le gustan los aplausos, está rodeada de los de sus allegados, de los que ha beneficiado. Está Jorge Mario Pardo Rebolledo, a quien ayer la ministra Lenia Batres Guadarrama no le dio la mano, no lo saludó, no le aplaudió. Bueno, sí le dio la mano, lo saludó, pero no le aplaudió. Norma Piña ha empezado con un informe pues de mentiras. Mire usted. Los derechos humanos están en riesgo permanente cuando el poder no puede ser contenido, frenado y controlado. Uno de los propósitos de un poder judicial independiente es precisamente proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que podría amenazar tales derechos. Es así como el Poder Judicial Federal honra el apotegma de Morelos, que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampara y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Los derechos humanos... ¡Qué caray! Ahí tiene a Norma Piña hablando de los derechos humanos, de Morelos. O sea, es de veras demencial el asunto, porque ante la falta de un criterio propio que pudiera presumir, pues recurre a lo que hoy es del conocimiento general. Un poder judicial que se sale, se va y que no tiene mayor problema, porque pues eso de que termine el Poder Judicial, bueno, pues es un hecho. Ahora, el que quieran hablar de logros de Norma Piña, no, bueno, pues eso ya es pues es una falta de respeto al pueblo de México. Ahora que Norma Piña está, bueno, ahorita en estos momentos está presentando su segundo informe de gobierno. ¿Y de qué va a informar? Les va a informar que a los trabajadores los engañó como a chinitos, que los utilizó para sus acciones políticas, porque fueron acciones más políticas que otra cosa, porque eso es lo que tendría que informar. Los sobresueldos que superan los 30,000 millones de pesos durante un periodo corto en el que ella ha sido parte de los amparos que se han promovido entre ellos mismos para cobrar 600,000 pesos mensuales en una batahola de corrupciones, de impunidades, y esos son los sueldos, las prestaciones. Nunca se ha sacado a relucir todo el billete pero chorrote de billetes que sale, o qué, de veras los que dejaron en libertad son personas honorables, probas. Lozoya es un personaje buena ondita, buena gente, cuando está acusado del tema Odebrecht, de la planta agronitrogenados y de una serie de corrupciones, ya está en su casa, igual que el ex procurador Murillo Karam. Esos son los favorcitos que la Suprema Corte ha generado a través del Poder Judicial, y es a lo que le lloran todos estos personajes que de alguna manera están ligados a los mismos magistrados. Es un enjambre de tranzas, de acciones, pero sobre todo de impunidad. ¿Cómo se explica que al famoso contador lo han soltado 3 veces, y ya andan queriendo sacar a Von Reich informe de eso? ¿Cuáles derechos humanos, ministra? O sea, Saldívar hace bien en exponer todo lo que ha hecho una de las peores ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No están fuera de Mario Pardo Rebolledo, el mismo Pérez Dayán, el Juan Luis González Alcántara Carrancá, Margarita Ríos Farjat, Lainez Potisek y algún otro que se me escape. Todos ellos son parte de ese Poder Judicial echado a perder. Qué bueno que Saldívar lo pone en su lugar. Es un buen fichaje que hizo la doctora Claudia Sheinbaum, como siempre, para atorar un tema de estos del Poder Judicial, ni hablar. Eso es lo adecuado.